Ainhoa García Flórez es la portavoz nacional de Vox en el asunto familia. Está en Ceuta, es la primera vez que vienes a Ceuta. Mi primera vez, eso es. Sí. Muchas gracias. Te vas a encontrar con un auditorio que va a querer conocer cuáles son las políticas de Vox en el asunto familia, que quizás sea el eje vertebrador, la prioridad nacional, el eje vertebrador de las políticas de Vox. En tu caso, la parte competencial en la familia, ¿qué le vas a decir? Lo primero es situarnos, en qué momento nos encontramos. Y es verdad que las familias, no hay nada más que verlo, las familias se encuentran arrinconadas, las familias están asfixiadas. Nuestros jóvenes, formar una familia ahora es poco más que una carrera de obstáculos, o son aquellos más valientes, son capaces de independizarse y formar una familia y tener un futuro. Y eso es consecuencia, bueno, pues de políticas que durante décadas se han desarrollado, en las que han priorizado otras cuestiones en lugar de situar a la familia en el centro de toda acción política, y por lo tanto, por la emergencia demográfica que nos encontramos sin precedentes, por el colapso de los servicios públicos que estamos viviendo y por ver cómo esos jóvenes no tienen futuro, es importante que las situemos en el centro de toda política pública, que mejoremos las políticas de natalidad, que mejoremos las políticas de conciliación, que por supuesto prioricemos esa prioridad nacional, que prioricemos lo nacional frente a estas políticas migratorias sin sentido, que lo único que han hecho es llenar nuestras calles pues de inseguridad, de un cambio de identidad, que es lo que se está perpetrando, y ese colapso que os comentaba de los servicios públicos. Entonces, sería un cambio de paradigma absoluto, porque la evolución demográfica de España, la evolución de la juventud y de las generaciones, ha derivado en pocos matrimonios, pocos hijos, la incapacidad de los jóvenes de emanciparse y de tener una vida próspera, al menos hasta los 40 años, si acaso, ¿no? Es una situación muy complicada que habrá que abordar desde todo punto de vista político, que hasta ahora parece ser que no se está haciendo. No se está haciendo porque además los datos es que son incuestionables, no es algo que te diga Vox, es algo que puedes comprobar en cualquier gráfico o en cualquier estudio con fuentes, ¿no? O con datos reales de la situación demográfica que vivimos. Por un lado, tenemos una tasa de natalidad que estamos muy por debajo de la media europea. De hecho, somos de los países con la natalidad más baja, poco más de 300.000 nacimientos en el último año. Una tasa de fecundidad de 1,1 niños por mujer, cuando, fíjate, en el tema de la inmigración a nivel europeo hablamos del 8,1. Pero es que además hay un envejecimiento poblacional, pues el saldo vegetativo es negativo, cada vez mueren más personas de las que nacen, y como te decía, esos datos son incuestionables, eso es la realidad que vivimos. Como las políticas que han desarrollado en los últimos años los sucesivos gobiernos han asfixiado más a las familias, y lo que te decía, es imposible que un joven sea capaz de formar una familia, no es tanto por una cuestión de deseo, oye, ¿les gusta o no les gusta formar familias? No, es que es a lo que les hemos derivado. Nuestros jóvenes ahora padecen una crisis habitacional sin precedentes. En Ceuta el precio de la vivienda, el precio de los alquileres, la falta de suelo, la precariedad laboral no permite planear ningún futuro a nadie, pues porque en Ceuta, por ejemplo, los empleos suelen ser temporales y destinados a servicio o hostelería. No te da una estabilidad económica o de seguridad para decir, oye, venga, vamos a dar ese paso adelante. Y también el grave problema que existe en la ciudad de Ceuta de nuestros jóvenes, que les obligamos a emigrar a la península porque no se les está garantizando el derecho a permanecer. Ellos salen porque no tienen opciones aquí, por lo tanto todo eso hay que revertirlo, no solo en Ceuta es verdad que se ve mucho más acosado, pero eso es la realidad que está viviendo España a día de hoy, por lo tanto tenemos que priorizar en nuestras familias. Es difícil hacer políticas para situaciones, vámonos a lo cotidiano.
una juventud que, puede ser un matrimonio que están trabajando los dos y es imposible, tal cual está el mercado laboral y la situación, que se pueda uno empeñar en embarazarse de la mujer o traer hijos por la situación laboral que eso genera, por las dificultades y el peligro que puede generar para la mujer el perder el trabajo, ¿no? Entonces, todos estos peligros todavía no están bien asegurados para poder fomentar la natalidad, ¿no? Fíjate que has dicho una cosa muy, muy importante y es lo que has dicho acerca de la mujer. Tenemos una izquierda empeñada en dividirnos a los hombres y a las mujeres, hablando de esa brecha de género, y no abordan la verdadera brecha que existe hoy en día, que es la brecha maternal, la brecha que sufrimos todas las mujeres, prácticamente sin excepción, por el simple hecho de ser madres o de querer serlo. Junto a esos problemas que hablábamos de habitacionales, de colapso de servicios públicos, de precariedad laboral, también una serie de causas sociales que impiden a las familias tener esa seguridad. No existe una conciliación real. Las políticas que han desarrollado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en materia de conciliación no han servido, porque los problemas de conciliación siguen estando ahí. Y las familias se encuentran asfixiadas y las familias se encuentran con la imposibilidad de poder tener hijos o de limitar el número que les hubiera gustado tener. Es que si tú tienes un empleo, ese empleo tiene unos horarios interminables, si no se te va a permitir una conciliación familiar con un horario flexible o con algún tipo de medidas que incentiven a las familias o que incentiven la natalidad, no solo enfocado hacia las familias, sino a las propias empresas, porque las empresas también necesitan que las apoyemos para que ellos apuesten por la conciliación, para que esas empresas no digan no a una mujer embarazada o a una mujer que se encuentra en la edad fértil de tener hijos. Si a las empresas las apoyamos, vamos a intentar y vamos a poder conseguir que acabe esa brecha maternal, que es la que de verdad todavía estamos padeciendo las mujeres. Dificultades económicas en el entorno familiar son numerosísimos. Casos pueden haber miles. Familias que no pueden sostener o económicamente, si acaso un hijo, ni siquiera pueden pensar dos, y las administraciones públicas asumen el coste de miles y miles de euros de menores que son extranjeros. ¿Qué se puede decir a esas familias que no pueden siquiera sostener a sus propios menores? Que con los impuestos que ellos pagan al Estado, el Estado, con todas las administraciones autonómicas, han de soportar el sustento económico de esos menores, que en muchas de las ocasiones son incluso mayores económicamente que lo que puede percibir un menor del entorno familiar, ¿no? Mira la situación de Ceuta, aunque como te decía antes es muy similar o no tan acusada en el resto de España, pero en Ceuta tienen un presupuesto anual de 400 millones de euros. Más de 20 millones se destinan al cuidado de esos supuestos menores, lo que se traduce en aproximadamente 2.000 euros por mena al mes. El contraste, o lo que encontramos en el otro punto, es que la mitad de los niños ceutíes están en un riesgo real de pobreza. ¿Cómo es posible que con el presupuesto que tenemos las familias ceutíes, los niños ceutíes estén pasando grandes calamidades? Y ahí entra en juego la prioridad nacional, que es algo que lo hemos dicho 20 veces, es que es puro sentido común. Es que en un contexto donde los recursos son limitados, el que tiene un vínculo efectivo y afectivo con el territorio tiene que estar primero. Es decir, que quien ha nacido aquí, quien tiene a sus padres o a sus hijos aquí, quien cotiza aquí, quien entra y se adapta a nuestra cultura, a nuestro idioma y respeta nuestras tradiciones, quien entra cumpliendo la ley, tiene que estar siempre por delante del que acaba de llegar o el que acaba de llegar solo para poner el cazo. Creo que eso es lo que haríamos cualquiera de nosotros en nuestro ámbito personal, en nuestra vivienda, en nuestra familia. Pues eso es la prioridad nacional, que en ese acceso de ayudas, de servicios sociales, del acceso a la vivienda pública,
que todas esas personas que han cotizado, que han cumplido religiosamente con sus impuestos y que han estado aportando al sistema, estén por delante. Que no es excluyente de los demás, pero repito, en un contexto de recursos limitados, primero los que te acabo de indicar. Este mensaje que acabo de decir, que es absolutamente coherente quizás con una muy buena mayoría de españoles, las encuestas han dado precisamente que la prioridad nacional está muy por encima del porcentaje total de la población. No solo los votantes de Vox, correcto, la inmensa mayoría de los votantes del Partido Popular e incluso el Partido Popular en su día, como ya sabemos que a veces duda un poco de cuál es la línea que va a seguir, hizo unas encuestas para saber si aceptaban o no aceptaban la prioridad y se vio que hasta más del 40% de los votantes del Partido Socialista apoyan la prioridad nacional, pero porque, reitero, es que es sentido común. Relato contrario que empezarán a oírse a partir de todas estas declaraciones que usted pueda hacer en Ceuta, esa situación de Ceuta, de multiculturalidad, o en fin, que puedan sentirse señalados aquellas personas que son españolas, pero que probablemente le metan la versión o la parte religiosa como para diferenciar culturas en Ceuta, no sé. El asunto siempre es el mismo, al final parece que se está hablando para los cristianos, pero no para los demás, siendo todos residentes y españoles. Yo cuando hablo de política no meto a Dios para nada. Yo estoy hablando de políticas de familia, con independencia de la religión. Yo no hablo de Dios en nuestro mensaje. Hablamos de esa prioridad nacional, de ese sentido común, de ese poner a las familias en el centro. Yo no sé el resto de las religiones. Esto no es una cuestión de religión. Reitero que esa prioridad nacional, que ese acceso a las ayudas es quien está aportando al sistema. Yo no pregunto, pero ¿y usted va a misa los domingos? ¿Usted se ha confesado en los últimos 6 meses? ¿Pero usted a quién está rezando? Yo estoy diciendo que la prioridad nacional aplica o debe aplicarse esas ayudas y ese acceso a la vivienda y esos servicios sociales a los que están cotizando y que llevan años contribuyendo al sistema. ¿Algún punto concreto que quiera expresar sobre tu propia competencia en la portavocía nacional de Vox, con esas políticas, con ese eje vertebrador que hemos estado hablando de la prioridad nacional? La importancia de lo que os decía, de situar a la familia en el centro y de apostar por la natalidad, de apostar por la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Es decir, hay mucho debate siempre con el tema del aborto. Creo que todo el mundo conoce cuál es la posición de Vox en cuanto al aborto, pero no nos olvidemos tampoco de los últimos momentos de la vida, del cuidado de paliativos, de la necesidad de cuidar a las personas hasta su muerte natural y de cuidar de las personas que están a su alrededor, que también necesitan apoyo por parte de las instituciones. Y por último, a los ciudadanos de Ceuta, porque al final esto es un medio ceutí, ¿qué ha de decirle? Que hay esperanza, que sé que Ceuta está viviendo quizá una de las ciudades con más problemas en cuanto a esa inmigración descontrolada y masiva, que está padeciendo las consecuencias de ese bipartidismo más duro, con ese colapso de los servicios públicos, con esos jóvenes que no pueden tener ese derecho a permanecer, que no pueden formar una familia y tener un futuro en la ciudad que les vio nacer o donde están sus padres o sus abuelos. Hay esperanza. Vox es el partido de la esperanza. Vox vamos a seguir defendiendo esas políticas en cada territorio de España, pero en ciudades como Ceuta, donde nos necesitan más que nunca, vamos a seguir dando la batalla. Muchas gracias. Gracias a vosotros.